hoy nos toca hablar de un fichaje, un gran fichaje. Hay que hablar que el año pasado, lamentablemente, bajaron grandes jugadores de segunda división. Se me ocurre Luis Maximiano, Luis Milla, Jorge de Frutos, José Campaña, Morales. Hay algunos que han vuelto a primera división, hay algunos que han volado incluso a otras ligas, como el mencionado Luis Maximiano, que se ha ido a la Lazio. Pero hoy vamos a hablar de un gran fichaje y de uno de los equipos que mejor se ha movido, si no el mejor, en este mercado de verano. Vamos a hablar de Luis Milla, el jugador en este caso mitiquísimo, bueno, mitiquísimo su padre, él también mítico porque ha disputado muchos partidos en segunda división y en primera, pero quiere que su carrera también dé un vuelco y suba a ese nivel que ha demostrado tener, ¿no? Porque las últimas temporadas en el Granada ha demostrado que es un gran jugador y el Getafe se ha llevado a una de las perlas, como digo, que han descendido a segunda división y vuelve a estar en primera para manejar el timón del Getafe. Estamos hablando, como digo, de Luis Milla, el exjugador del Granada. Ha costado 5 millones de euros y ha firmado por 5 temporadas. Hay que hablar un poquito más de ese fichaje, porque no solo el Getafe lo podemos nombrar como mejor, ¿cómo podríamos decir? Mejor fichador, es que no sé si existe esa palabra, ¿no? De conseguir fichajes muy buenos en este mercado de verano, sino que también se ha deshecho de jugadores que no contaban para Quique Sánchez Flores. Y en este caso, en esta operación, cuenta con esa maniobra, ¿no? Que podríamos decir un poquito maniobra de despiste, porque pagas 5 millones de euros por Luis Milla, pero no solo eso, sino que das 4 jugadores al Granada. Son Jonathan Silva, Cavaco, Ignasi Miquel y Miguel Ángel Rubio. Diferentes tipos de cesión en este caso. Por ejemplo, la de Cavaco es cesión con opción de compra. Ignasi Miquel ha rescindido su contrato y luego ha ido a Granada, pero como digo, todo entra un poco en esa operación para que Luis Milla llegara al Getafe, como digo, y firmara por 5 años por esos 5 millones más los 4 jugadores. Hablamos de un jugador tremendo, ya hemos dicho, le hemos puesto la palabra mítico, quizás nos hemos venido arriba un poco comparándolo con su padre, que no tiene comparación a día de hoy, pero es un jugador que ya ha disputado muchísimos minutos tanto en segunda división como en primera. En segunda, por ejemplo, podemos recalcar Fuenlabrada, Alcorcón, Tenerife, y también ha pasado por las canteras diferentes tanto del Rayo como del Atlético de Madrid. Es un jugador que ha destacado sobre todo en estas últimas 2 temporadas en el Granada, un equipo de primera división, y yo diría más sobre todo en la última temporada, que se ha visto que si Luis Milla, el Granada en el centro del campo, parecía un poco despistado, parecía perdido, y es un jugador que coge el timón del barco, coge el timón del equipo y dice: aquí hay que jugar, aquí hay que parar, en este caso manejo el partido así, manejo el partido asá, y hay que decir que, como digo, es un 8 excelente y que da todavía más calidad al centro del campo que tenía el Getafe. Recordemos Maximovic y Arambarri, ahora se suma Yaleñá, se suma Luis Milla y diversos jugadores en este caso que han traído nuevos, en este caso en la parte del ataque Portu, Seoane un poco que puede entrar un poquito de media punta, pero como digo, el que más calidad tiene de todos los nombrados para manejar el timón del Getafe es sin lugar a dudas Luis Milla. Vamos a comentar esas 2 temporadas que pasó. Fijaos que al Granada ya le cuesta 5 millones de euros procedente del Tenerife, pero hay que decir que al Getafe le ha costado lo mismo, pero dando jugadores que no contaban con ellos, incluso en algunas ocasiones, como hablamos con Álvaro Canive, que lo tuvimos aquí en una entrevista en nuestro canal, dijo: hay algunos jugadores que parece ser que no se los puede quitar el Getafe, y de hecho nombró a Eric Cavaco, que como digo, se lo ha quitado definitivamente. Hablando de esas 2 temporadas que ha disputado con el Granada, hay que hablar que la primera de ellas tuvo una lesión bastante grave que le tuvo apartado mitad de temporada. Fijaos que a partir de la jornada número 21 no disputó ni un solo minuto, cuando ya estaba cogiendo muchísima importancia en el equipo. Pero sí que es verdad que sus números, como digo, aumentan y su importancia es todavía más relevante en el esquema del Granada cuando la temporada pasada ya disputa prácticamente todos los minutos de todos los partidos, porque fijaos que solo se pierde 4 partidos, 2 por un golpe, contusión en la rodilla, pero de 34 partidos que ha jugado, 33 como titular. De hecho, en el último partido, fijaos que solo juega 33 minutos, con él en el campo parecía que la salvación estaba totalmente hecha. Cuando se lesiona en el minuto 33, el Granada pega un bajón tremendo que hace finalmente ese empate contra el Español, que bajaran a segunda división. Fue una decepción lo del Granada, pero hay que decir que grandes jugadores de su plantilla como Luis Suárez, Luis Maximiano, Domingos Duarte, que también ha recalado en las filas del Getafe, Luis Milla, entre otros, pues es que
no es que no tengan que estar en segunda división, sino que deberían tener hueco de sobra en primera división los nombrados, y más en este caso jugadores del Granada. Pero como digo, hablando de la plantilla del Getafe, hemos dicho que es uno de los mejores equipos que se ha movido en este mercado de verano, y yo creo que no nos estamos alejando en esta definición, porque entre él y la Real Sociedad, para mí, por supuesto el FC Barcelona, entre esos tres, para mí son los mejores en este mercado de verano. Fijaos que ha incorporado solo por 1 millón a Domingos Duarte, ha incorporado también a Fabrizio Angileri, ha incorporado a Luis Milla, a Jaime Seoane, ha incorporado la cesión también de Portu. Se ha deshecho de jugadores que no contaban, como Ignasi Miquel, como Eric Abaco, como Jonathan Silva, y además de eso has vendido a jugadores como Hugo Duro, que no tenía prácticamente minutos en el Getafe, y lo has vendido por 4 millones al Valencia, después de una gran temporada de Hugo Duro, hay que decir, en primera división. Has vendido también a Matías Olivera, que fue el mejor jugador de la temporada pasada, por 11 millones de euros. Has hecho caja y además has traído grandes jugadores, y como digo, muy importante también esto, te has deshecho de jugadores que no querías. Para acabar el vídeo, Luis Milla ya lo hemos definido como un 8, como el timón del barco que tiene que manejar este Getafe. Para mí es titular indiscutible, sin lugar a dudas, Luis Milla en el esquema de Quique Sánchez Flores. Veremos a ver luego los minutos que tiene, pero contando con Maximovic y Arambarri, que son jugadores más defensivos, o por lo menos eso hemos visto de ellos, tanto del serbio como del uruguayo, en esquemas sobre todo de Bordalás. Vamos a ver ahora con Quique Sánchez Flores, ver a qué quiere jugar, ¿no? Porque tiene grandes jugadores de muchísima calidad, como Carles Aleñá, como Luis Milla y como Jaime Seoane, y todos parece ser que no tienen hueco, ¿no? Mandar a uno a banda, yo creo que dificulta un poco realmente lo que tienes en la plantilla. Va a ser difícil para Quique, pero bueno, mejor tener grandes jugadores que no tenerlos, ¿no? Y en este caso estáis viendo aquí en la parte derecha otro jugador de segunda división que hemos nombrado que puede acabar en el Getafe. Esto ya sería un mercado absolutamente redondo del Getafe, porque si traes a Jorge de Frutos, es uno de los mejores jugadores que han pasado en este caso de primera a segunda división, y si te haces con sus servicios, que parece ser que está muy cerca, porque las últimas informaciones decían que Jorge de Frutos estaba en Madrid para acabar de cerrar el acuerdo, pues sería tremendo, ¿no? Como digo, Luis Milla, gran fichaje, se barajaba para muchísimos equipos de primera división y finalmente ha recalado en las filas del Getafe. Así que mucha suerte a Luis Milla y mucha suerte al Getafe. Con esto acabamos. Ya sabéis que nos podéis seguir, en este caso en nuestro canal de YouTube, es totalmente gratuito, darle al botón de suscribirse, y también podéis seguirnos en Instagram y Twitter, jabatete_y. Así que chao, chao, chao.